Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos también lo que ha sido la noticia de la semana pasada, totalmente inesperada, una situación que yo creo que también es parte de lo que se dio la conversación del fin de semana. Uno todavía no cae en cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Yo que me ha tocado también estar constantemente también desde el día martes revisando las noticias, haciendo ahí el cierre del diario, y debo decir y confesar que cada vez que hacía esta situación de estar revisando las últimas noticias que están en torno al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, de verdad que pensaba, oye, qué irrisorio, qué increíble que haya pasado esto. Creo que evidentemente es algo que se va a ir sopesando durante los días. Tuvimos también la semana pasada un funeral de Estado, 3 días de duelo nacional. El día viernes finalmente se concretó el funeral, y quien ha estado también durante todo este proceso muy atento, y además porque estuvo fue parte también de una de sus administraciones. Pudimos ver también ahí a través de sus redes sociales cómo envió algunos mensajes también de despedida. Es Fernando Peña, quien fue Seremi de Educación, además en la segunda administración de Sebastián Piñera, quien ya tenemos conectado también en nuestro locutorio virtual, y le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Leslie, hola Alfonso, ¿se escucha bien? Sí, todo súper bien. Bien, súper. Perfecto. Sí, bueno, efectivamente, como decías tú, Leslie, uno cayendo en cuenta, ¿cierto? Yo creo que independientemente del color político o el nivel de adhesión, ¿cierto? Eh, a todo esto nos sorprendió y fue una noticia muy dura, muy, muy dura. Eh, no solamente por el dolor y la empatía que uno instintivamente tiende a sentir, particularmente por los familiares, ¿cierto? Y más aún por quienes acompañaban al presidente en su viaje, que podría haber terminado de una manera aún más trágica, sino que también porque es una figura que en la historia de Chile ha tenido un rol protagónico muy reciente. Eso es lo que yo creo Mm. que quizás más afecta y más cuesta entender. Eh, yo la verdad es que me siento perplejo, esa es la Mm. palabra, hay una especie una especie de estado de shock. La verdad es que yo creo Mm. que a muchos les pasa, como bien tú lo relatabas, Leslie, que no, es como que es muy extraño, como uno, la verdad es que uno no lo logra entender, la verdad. Mm. Eh, y claro, eso yo creo que se ha vivido con distintas intensidades con el pasar de los días. Además, hay que sumarle a eso que la semana pasada fue una semana eh, cargada y sobre todo a la cual hay que adicionar el dolor por los incendios en la región de Valparaíso, que ha sido un drama humano sin precedentes, creo yo, también en nuestra historia reciente. Entonces, estos han sido días muy duros para el país Mm. completo, ¿ah? O Mm. sea, yo no sé quién hoy día se podría sentir abstraído, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo o de las malas noticias, no sé cómo referirme, porque Mm. sin duda que han sido días muy, muy duros. Eh, y claro, particularmente eso nos golpeó a todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con el expresidente Piñera. Yo, en mi caso, ese rol público que pude ejercer en el segundo mandato del expresidente. Sin embargo, yo también trabajé en la primera administración como asesor de la ministra del Trabajo, Camila Merino, que ahora es alcaldesa de Vitacura, y también de la ahora alcaldesa de Providencia, Belín Matei, el ministro del Trabajo también el Ministerio del Trabajo. Entonces fui, la verdad es que testigo ocular presencial, se podría decir, de toda la trayectoria vital que el expresidente Piñera ejerció como presidente de Chile. Recordemos que el primer gobierno fue un gobierno que muy temprano estuvo marcado, ¿cierto?, por la presión social y las movilizaciones. Primero recordarán ustedes, ¿cierto?, contra la central eléctrica Dominga en Puntichoros, que generó, ¿cierto?, se podría decir la primera sonada o el primer aviso, ¿cierto?, de parte del mundo de los movimientos sociales, de cómo se venía la cosa, de cómo iba a ser la relación entre el gobierno y las izquierdas o todo el mundo, obviamente, que lo rodea. Y aún así,
la verdad es que el presidente Piñera supo, pese a lo delicado que fue enfrentar este gobierno, y a la mala situación, se podría salir, a la mala situación de salida con la que Piñera salió de su primer mandato. Aún así logra una alta votación y logra imponerse en el segundo mandato en el 2017, con un gobierno en donde también hay amenazas y hay situaciones que obviamente eh, son casi periféricas, situaciones borde, se podría decir, Mm, particularmente la situación del estallido social. mm, Y digo situación borde porque sabemos que ahí obviamente estuvo no solamente en riesgo la figura del presidente, sino que también la institucionalidad. mm. Ahí, Fernando, bueno, sabemos que estuviste en Santiago también durante la semana pasada en torno a lo que fueron la despedida del expresidente. Em, ya ahí en persona, ¿cuál es el ambiente que se vivió allá en esos días? Que obviamente vimos pasar muchísima gente, tanto del ámbito político, pero también adherente, también de gobierno, de distintos colores políticos también llegaron ahí a darle también sus condolencias a la familia y por supuesto a presentar sus respetos. ¿Cómo era el ambiente que se vivía allá en Santiago en el ex Congreso Nacional? Sí, yo tuve la ocasión de estar el día jueves, llegué muy temprano y la verdad es que me sorprendió que había gente esperando desde las 6 de la mañana. Me contaban algunos en la fila, una fila que rodeaba básicamente 6 cuadras, ¿sí?, al edificio del ex Congreso. La fila comenzaba en Compañía, esquina Morandé, y terminaba casi en San Antonio, y, y- y a todo sol. O sea, eh, y la verdad es que uno cuando iba escuchando o comentaba o conversaba con las personas de la fila se encontraba con realidades muy distintas, personas que habían viajado desde muy lejos, eh, y también realidades también socioculturales, se podría decir, muy variadas. Era una expresión, yo me atrevería a decir que muy, muy propia del pueblo de Chile. O sea, efectivamente, y esto no es exageración, hubo una pulsión popular que sintió la necesidad de despedir al presidente Piñera, y creo que eso se vio reflejado en el cariño que se vio expresado en estos días de duelo nacional, en donde mucha gente salió a las calles, tanto en el responso como también en el día del funeral, el día viernes. Fue muy bonito ver las expresiones de cariño y de reconocimiento a una persona que había sido 2 veces presidente de Chile, pero que además había dejado un legado muy próspero para muchas personas, muchas de las personas que estaban en la fila y que también uno podía escuchar ciertos los testimonios en redes sociales o en noticias, se acordaban de la extensión del postnatal de 6 meses, de la ayuda del presidente en la reconstrucción después del terremoto del 2010. Otros se acordaban en el segundo periodo de la ayuda que el presidente lideró para superar la pandemia de COVID-19, en fin, el rescate a los mineros, ¿cierto? Que fue además dentro del funeral, yo creo que de los momentos más emotivos, ¿cierto? Cuando los exmineros salen en la Catedral de Santiago adelante y dan un lindo discurso de despedida. Eh, yo creo que, insisto, pese a todo, a todas las luces y sombras, ¿cierto? Como algunos han dicho que pueda tener la figura del expresidente, yo creo que el reconocimiento del pueblo de Chile y el reconocimiento de las personas de a pie, del chileno común y corriente, quedó nítidamente expresado en los momentos de su despedida. Eh, y eso, por cierto, que para mí es motivo de alegría. Yo tuve la ocasión de estar en varias reuniones de trabajo con el expresidente, una muy, muy particular, que fue cuando el presidente llega a Concepción después del tornado, Mm, o de sí, los tornados, se sí, acordarán son ustedes, Talcahuano y Los en Ángeles. Sí. Consecutivos. Talcahuano y Los Ángeles, Mm, claro. Hubo uno primero en Los Ángeles y al otro día fue el de Concepción. Él llegó justo en el día 2 después de que nos pegó el tornado de Concepción, y él llegó a liderar las labores de reconstrucción, y llegó a coordinar a la ONEMI, a Interior, a los ministerios sectoriales. Y a mí me sorprendió la información y la capacidad que tenía para
tomar decisiones y para ordenar equipos. Yo creo que eso es algo que incluso algunas encuestas durante el fin de semana estuve viendo, por ejemplo, Cadem, cómo se le reconocía justamente dentro de sus principales atributos la capacidad para resolver problemas, la capacidad de gestión, pero también la capacidad de llegar a acuerdos, ¿ah? Y la capacidad de diálogo. Yo creo que dentro de la derecha, de hecho, él sin duda va a marcar un punto de inflexión, y estoy ya pensando también en su legado político, en cuál va a ser la estatura o cuál va a ser la posición desde la cual la derecha se va a entender, eh, o se va a relacionar con el gobierno, sobre todo pensando en proyectos tan sensibles como la reforma a las pensiones. Recordemos que además el presidente Piñera se hizo cargo en gran medida de este dolor de nuestros adultos mayores al sacar adelante la pensión garantizada universal y que, y que claro, muchos han dicho es una iniciativa, una reforma que se tiene que concluir, eh, o que se tiene que cristalizar ahora con la reforma a las pensiones, que lamentablemente ha seguido durmiendo el sueño de los justos durante muchos años. Y eso, creo yo, es parte importante de lo que debiese dejar, eh, o de la reflexión que la derecha debiese tener hoy día a propósito del legado y de la figura del expresidente Piñera, que siempre hizo los mayores esfuerzos por llegar a buenos acuerdos, por tener un buen entendimiento con la oposición, sin rencores, sin pasar de cuentas, ¿cierto? Sin facturas a largo plazo, pensando en el bien de Chile y pensando particularmente en las personas más vulnerables. Y, y yo creo que, bueno, parte de lo que naturalmente va a ocurrir también ahora, a propósito de la partida del expresidente, bueno, cuál es justamente el legado político o cómo su figura se va a extender, ¿cierto? O cómo va a influir, no solamente en las contiendas electorales más a la vista, sino que también en la configuración del poder, se podría decir, dentro de la misma derecha. Fernando, a mí me tocó recibir la noticia y vivirla justamente estando en Buenos Aires. Justamente el día anterior habíamos ido hablando con un taxista que me preguntaba, les encanta hablar de política acá, si por cualquier tema te sacan la política, entonces me preguntaban Sí. cómo había sido en buen chileno el cambio de manos, del presidente Piñeira, le decían acá, pero se acordaba muy bien el presidente Piñeira, me decían, ¿y cómo están ahora con el presidente actual? Bla, bla, bla. Al día siguiente recibimos la noticia, se comentó bastante, se destacó mucho acá, transversalmente, independiente de posiciones políticas, las características del funeral de Estado, la altura de miras para en un momento determinado, más allá de las diferencias, hacer un funeral y una despedida a la altura que merecía el presidente y que merece cualquier mandatario, que es lo que destacaron también las autoridades. Pero tú lo dijiste también en varias oportunidades acá. Se destaca mucho el liderazgo del presidente Piñera, el discurso del expresidente Frei, yo lo encontré muy aunador, muy Sí, digamos, sí. reconociendo, digamos, todas las virtudes, muy cercano además, pero la figura inmensa de liderazgo que reconoce la derecha, la labor que tuvo, deja también la vara muy alta, que no sé si es muy pronto o es muy tarde, pero sin duda que se viene un desafío importante para buscar un líder, un liderazgo a la altura del presidente Piñera, y yo creo que el principal desafío que tienen, es decir, se va con gratitud de parte de su sector el presidente por la labor realizada, pero también dejando la vara altísima aparentemente. Sí. De hecho, yo creo que sería un error, Alfonso, transformar esto casi que en la serie de Succession, ¿ah? De estar desesperadamente buscando, ¿cierto?, quién va a llenar ese vacío, ese liderazgo, porque la verdad es que en política los liderazgos se construyen y se van, obviamente, trabajando, conforme a los tiempos. Cada líder, además, es hijo de su época. Y yo creo que en la derecha hay rostros y hay figuras lo suficientemente relevantes como para ir haciendo o para ir forjando un camino propio, que les permita crecer, quizás mirando o teniendo a la vista el liderazgo del presidente Piñera, pero en ningún caso queriendo llenar ese vacío. Yo creo que en eso la derecha no debe hacer mayor esfuerzo. Quizás el esfuerzo, Alfonso, va más por el lado de quién va
a cumplir o a suplir esta labor logística o de orden dentro de Chile Vamos particularmente, porque el expresidente Piñera efectivamente cumplía una labor de orden y de mando importante y de coordinación dentro de Chile Vamos que, que ayudaba a ordenar, ¿ya? En circunstancias de que son tres partidos, ¿cierto? Que tienen no solamente diferencias ideológicas, esas yo me atrevería a decir que son las más minúsculas, sino que diferencian de estilo y además los tres partidos obviamente tienen intereses contrapuestos en muchas cosas. Eh, y el presidente Piñera siempre logró generar instancias de acuerdo, unión, instancias de diálogo al interior de Chile Vamos, que yo creo que efectivamente es algo que en el corto plazo se va a resentir. Chile Vamos va a tener que encontrar rápido una fórmula para poder generar esos espacios de encuentro y diálogo que el presidente Piñera, particularmente después de su segundo periodo, lideró y de forma muy eficiente. El presidente Piñera estaba muy activo en esa agenda de ordenamiento y de trabajo interno dentro de Chile Vamos. Así Se es. vio tanto para la discusión en el Consejo Constitucional, se vio ahora, por ejemplo, en la búsqueda de candidatos para las elecciones de este año, y el presidente Piñera en eso tenía un rol protagónico, y era una voz escuchada, ¿ah? Eh, pero además una voz y una figura que generaba orden, o que generaba cierto consenso. Yo creo que eso en lo inmediato es quizás lo que a mí más me preocupa, porque efectivamente lo que no puede ocurrir es que eso obviamente implique desorden o que implique una cierta entropía, eh, porque obviamente los tiempos políticos en esto son muy, muy violentos y obviamente tenemos a la vista una contienda o una disputa electoral en donde se requiere justamente orden, eh, capacidad de gestión y sobre todo capacidad de decisión. Y decisiones obviamente pensando en el bien del país, no solamente en el interés, ¿cierto?, de cada tienda o de cada personalidad. Y en eso yo creo que claramente van a haber algunas personalidades nuevamente que van a tratar obviamente de generar ese o de llenar ese vacío, pero obviamente va a ser muy difícil, muy difícil. Yo creo que en ese sentido el liderazgo del expresidente Piñera es irreemplazable. Esa es yo me atrevería a decir eso. Eh, lo que no quita de que con el tiempo hayan figuras que se vayan posicionando y que se vayan, obviamente, ganando el cariño y el respeto de la gente, en circunstancias de que también hay muchos liderazgos y muchas figuras que ya tienen harto camino recorrido. Hacia aquí no se trata como que empiecen, ¿cierto?, trotando a pata pelada muchos, ¿no? Pues, Ajá. obviamente hay figuras con larga trayectoria, eh, pero yo creo que todo eso, mira, se va a ir dando con el tiempo y de forma natural. Yo creo que ahora lo importante es solamente centrarnos en el reconocimiento, en la gratitud, que fue lo que tú comentabas la anécdota del taxista, a mí me tocó también, yo me enteré cuando estaba en La Serena de la noticia, estaba en Punte Choro justamente, estaba terminando de almorzar cuando mi señora me cuenta y yo la verdad es que hasta el día de hoy no lo puedo creer. Eh, y nos tocó en el taxi de vuelta, el taxista nos había hecho un par de carreras antes, entonces ya habíamos mostrado más confianza, aparte era bueno para hablar el taxista, y el hombre nos comentaba que él, él no era fina a la figura de Piñera, era una persona izquierda, pero nos decía que estaba también muy afectado y que también lo que le había afectado mucho era que su hija lo había llamado desde Santiago y la hija lo había llamado llorando, muy, muy apenada, muy afectada. Eso a él le afectó mucho, ver cómo personas cercanas a él estaban muy acongojadas, muy afectadas por la noticia. Y ahí es donde también uno explica o va a ir vanando de por qué este sentimiento popular, ¿cierto?, de gratitud, de reconocimiento, porque claro, independientemente de que tú seas de izquierda o de derecha, alguien en tu círculo cercano probablemente lo sufrió y tú tuviste que también hacer algún gesto de contención o de empatía. Entonces es natural también obviamente verse que al final haya un número muy importante de personas que se sientan obviamente muy afectadas. Eh, y yo creo que también eso en justicia es bueno que haya ocurrido porque yo creo que el presidente Piñera se merecía ese reconocimiento. Eh,
Y creo que además esta aura o esta atmósfera de solemnidad que el funeral de Estado le dio a su despedida fue también muy propicia. Yo creo que el gobierno del presidente Boric hizo todos los esfuerzos por resguardar esa solemnidad, por estar en momentos muy sensibles, como por ejemplo cuando la primera dama Cecilia Morel llega desde la región de Los Ríos a Santiago y la está esperando el presidente Boric en el aeropuerto y él le da, ¿cierto?, un saludo, un abrazo que fue muy comentado porque fue también muy natural, muy lindo, ¿cierto? Mm. Eh, y estas cosas son muy sanadoras en un país en donde estamos acostumbrados a las rencillas, a las disputas, a las peleas políticas. eh, Estas cosas son muy sanadoras, muy terapéuticas, que las personas vean que sus líderes políticos tienen la capacidad de dejar, aunque sea por 3 días, sus diferencias de lado y tener respeto por sus adversarios o por quienes no piensan distintos a ellos. Eso es sinónimo de amistad cívica Sí. y yo creo que la Fernando. amistad cívica es un valor fundamental. Mm. Fernando, ahí tú hablas de reconocimiento y si bien han existido críticas un poco de las palabras del presidente Boric, que es lo que viene hoy día también en los diarios, pero también he visto que varias personas un poco se molestaron con el rol también que tuvo la oposición Chile Vamos, que también ensalzó bastante su figura, pero que cuando estuvo en su gobierno, especialmente además en el segundo, fueron bastante críticos también con Sebastián Piñera. O sea, no hay que olvidar también que él también guió algunos proyectos que evidentemente no son tanto del sector de la derecha y también de su sector tuvo bastantes adversarios, bastante también dificultades en algunos puntos y que también durante este funeral finalmente como que relevaban su rol más allá cuando también en su momento ellos no se portaron tan bien con la administración o con lo que él estaba también avanzando en su gobierno. ¿Cómo ves eso? Porque vi que algunos decían, bueno, ahora ellos también no fueron tan, en su momento, hoy día Chile Vamos no fue tan cercano o no le hizo fácil tampoco el trabajo al expresidente Piñera, especialmente en el segundo mandato. Sí, o sea, Sebastián Piñera nunca tuvo una relación amistosa 100% con todos los partidos de Chile Vamos durante su gestión. Hubo momentos muy tensos, sobre todo en materia de agenda valórica, donde hubo muchos conflictos internos dentro del gobierno. Pero eso nunca significó un quiebre o un alejamiento radical. Y yo me atrevería a decir que son hasta cuestiones naturales dentro de la administración del poder. Le ha ocurrido y de manera mucho más gráfica al presidente Boric Mm. durante su periodo, Claro. Pero ahí igual durante su nació el gestión Partido durante 2 años. Republicano. Pues José Antonio Caz en ese momento se sale también de la UDI y nace también el Partido Republicano. A propósito de Claro, estas pero diferencias también con él. claro, pero el Partido Republicano obedece más que a diferencias con la figura del presidente Piñera, a diferencias con la UDI. Yo no sé si hacer la dirección no sé dónde está el vector directo entre el sigma, por ejemplo, que representa José Antonio y el Partido Republicano puntualmente con el gobierno de Piñera. Yo creo que obedece más bien a lógicas dentro del gremialismo o dentro de la UDI que era una cuestión además que venía pasando hace muchos años, ¿ah? Quizás lo que políticamente se vio más visible para todos los chilenos fue la conformación del Partido Republicano, pero la verdad es que el movimiento de tierra dentro se podría decir, del mundo más conservador, dentro de la derecha, era una cuestión que traía ya bastantes capítulos previos. En la Quizás no interna. de tanto conocimiento. Claro, sí, mucho rito interno, camionadas de rito interno, olvídese. Entonces, yo, Leslie, creo que en esto, más que apuntar o hacer ver las diferencias, que son absolutamente naturales, yo creo que hay que poner el énfasis en cómo el presidente Piñera, pese a todas esas diferencias, supo generar un gobierno con una identidad, respetando también las distintas sensibilidades dentro de la centro derecha y generando
una experiencia de gobierno, que esta cuestión es bien importante, porque es algo que de hecho desde la izquierda algunos refuerzan constantemente, dentro de un sector que, recordemos, tuvo 20 años mirando el techo, ¿ah? Si la derecha volvió al poder después de 20 años. Entonces, a él se le debe, entre comillas, el que la derecha haya rehabilitado ese vínculo democrático con la ciudadanía, que las personas pudiesen volver a votar tranquilas y con confianza por las ideas de la centro derecha, y no solamente eso, sino que además con dos gobiernos que, insisto, con todas sus luces, sombras, defectos, errores, eh, fueron gobiernos exitosos, particularmente en la agenda y en lo programático, que son las cosas que hoy día ampliamente se le reconocen. Sí. Ahí, Fernando, ya como para ir terminando, desde Chile Vamos, yo sé que dijiste que todavía no debería ser como un suceso, como de quién es el sucesor político de Sebastián Piñera, que igual hay que relevar una persona que el impacto también que entrega esto es porque él estaba muy presente también, activo políticamente, estaba en conversaciones también con el gobierno, con su sector también, con exministros, colaboradores, muy activo también en torno a la contingencia. Y se señala, al menos hoy día viene en algunos diarios, respecto a lo que la misma oposición ha dicho, que Evelyn Matei debería ser la figura. ¿Hacia dónde debería caminar, por ejemplo? Ya, si bien ya decías que obviamente no hay un liderazgo natural, obviamente hay distintos liderazgos, pero ¿tiene Evelyn Matei las condiciones para unir el sector en este camino? Mira, si tú te das cuenta, Leslie, esto, o sea, la trágica coyuntura del accidente que le cuesta la vida al presidente Piñera, en la práctica no ha cambiado la topografía o el escenario de base que había hasta 2 semanas atrás. O sea, hay dos liderazgos muy marcados, uno Evelyn Matei y otro José Antonio Kast, que son quienes con algunas variaciones han ido liderando las encuestas en los últimos meses. Yo me atrevería a decir que esto va a ser obviamente un impulso y va a significar quizás un aumento en la valoración de la figura probablemente de la exministra Matei, en circunstancias de que ella obviamente fue una colaboradora cercana, y además yo me atrevería a decir que hoy día es la candidata de Chile Vamos, aun cuando no ha sido proclamada formalmente por los consejos generales de los partidos. Ella es el principal activo de Chile Vamos. Pero ella era una persona que ya llevaba un camino recorrido, que sola, se podría decir, ha estado posicionada y ha estado liderando varias encuestas, pero por lo mismo no me atrevería a decir que esto cambia de forma radical o que va a afectar de manera decisiva para un lado o para otro. Al contrario, yo creo que lo que puede hacer es afirmar, robustecer ciertas opciones. ¿Y habrá algún otro nombre que tú creas que a lo mejor podría ahora comenzar a reforzarse también? O así como con estos nombres que suenan. Mira, en política, Leslie, es difícil sacar conejos del sombrero. Falta. No, pero además es difícil sacar conejos del sombrero. Entonces, puede aparecer, ¿cierto?, algún personaje que irrumpa, porque ocurre algo muy inesperado, porque, no sé, hoy día el país está muy raro. Hay que recordar que aparecieron hace 2 elecciones atrás personajes como Franco Parisi, que sacan casi mirando para atrás el 10% de los votos. Además hay un escenario hoy día de voto obligatorio, entonces puede pasar cualquier cosa, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que en política no se sacan conejos del sombrero. Entonces, yo creo que la fotografía que hay hoy día es probablemente la que nos va a acompañar durante gran parte de lo que resta o de lo que falta para las futuras contiendas electorales. Yo creo que la elección municipal va a ser un gran termostato, el gran evento que va a permitir medir cuál es el grado de proyección que tiene hoy día la derecha para volver al poder. También, digámoslo, con un gobierno que poco se ayuda. Hoy día, la verdad es que uno cuando mira, no solamente en la gestión del gobierno central, sino que también lo que ocurre a nivel regional, hay un déficit político y de gestión enorme. Y eso obviamente se ve resentido en cuestiones
tan sensibles y tan frescas como, por ejemplo, los incendios en Valparaíso, donde se nombran 3, 4 coordinadores, pero nadie sabe qué está haciendo el otro, y nadie entiende todavía, bueno, cuál es la cifra de desaparecidos oficial, qué se están haciendo, por ejemplo, en los planes de reconstrucción, quién lo va a liderar, de dónde van a salir los recursos. Todas esas son, de hecho, las cosas que de alguna manera la gente reconoce y por las cuales también echa de menos a Sebastián Piñera. Y que son las dimensiones por las cuales, entre otras cosas, yo creo que la derecha está muy bien posicionada para volver al poder. ¿Quiénes van a ser los rostros o quiénes van a encarnar esos proyectos? Yo creo que hay 2 nombres ya, como te dije, muy bien posicionados. Es muy difícil, yo creo, que aparezca alguien serpenteando o flanqueando con alguna opción distinta, pero bueno, tengo también que dejar abierta la duda y la opción, porque bueno, el escenario político hoy día y la fragmentación también del mismo sistema político, la verdad es que lo permite. Sí. Así que todo esto es noticia en desarrollo, así que estar atentos. Así es. Fernando Peña, ex Seremi de Educación acá de la región del Biobío, durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, conversando acá en Mesa de Noticias respecto también a lo que ha sido esta noticia totalmente inesperada que enfrentamos la semana pasada con la muerte del ex presidente. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos ahora de Testeo tu Rol. Chao, Beli. Chao, Alfonso. Que tengan buena semana. Buena semana. Chao, chao.